Buenas tardes a todos y gracias por asistir al webinar en esta tarde de jueves, casi estamos ya viernes. Bueno, para quien no me conozca, mi nombre es Eduardo Garci, formo parte del equipo comercial de FI Group en la zona de Levante y hoy vamos a realizar un webinar muy interesante donde vamos a mostrar las diversas vías de financiación pública para proyectos de startups, así como algunas herramientas más para sacar el máximo provecho a sus desarrollos. Agradecer en primer lugar a la Asociación de Startup Valencia por estar en este primer webinar que organizamos juntos y esperemos que sean muchos más y que ojalá pues, puedan ser también en un formato presencial. El webinar va a estar estructurado en primer lugar por una presentación de Startup Valencia que realizará Sara y posteriormente tomaré la palabra yo mismo para hacer una breve presentación sobre FI Group y a continuación daremos paso a Mare, manager de FI Ready, para profundizar en los diversos puntos a tratar sobre financiación de proyectos y finalmente a Lluís Costa, que nos dará unas breves pinceladas sobre FI Boost, que es nuestro programa propio de aceleración. Al final del mismo se responderá a las dudas y a las posibles cuestiones que tengan las diversas startups sobre bueno, los diversos puntos que vamos a tratar, tanto Mare como Sara, como Lluís. Entonces, si queréis, Sara, podemos empezar con la presentación de Startup Valencia y posteriormente pues proseguimos con el orden establecido. Hola, bueno, gracias Eduardo. Buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer a FI Group por la organización del webinar y por contar con nosotros. Soy Sara, como ha dicho Eduardo, Account y Social Media Manager en Startup Valencia. Os voy a hacer una breve presentación para los que no nos conozcáis. Startup Valencia nace con el objetivo de visibilizar los proyectos de base tecnológica e innovadores que se desarrollan en la Comunidad Valenciana en 2017 como Asociación Valenciana de Startups. Llevamos ya 4 años ayudando a estos proyectos a promocionar y a posicionar el ecosistema emprendedor y tecnológico de la Comunidad Valenciana para contribuir a que se convierta en uno de los ejes principales de nuestra economía. Y bueno, todo ello lo hacemos con el apoyo de una junta directiva. Disculpad que las diapositivas creo que van un poco con retraso. Bueno, esta junta directiva está formada por grandes referentes del ecosistema y, bueno, presidida por Juan Luis Hortelano. Y también contamos con el apoyo y la colaboración de 15 partners. A ver las diapositivas, vale, ya está. Y bueno, dentro de poco seremos 16, pero ya estaros atentos a nuestras redes porque es un partner bastante importante. Ahora mismo tenemos en activo más de 170 asociados. La gran mayoría de ellos son startups, aunque también tenemos diferentes agentes del ecosistema como despachos de abogados especializados en startups, consultoras, aceleradoras e incubadoras como pueden ser Lanzadera, Demium, Insomnia, Plug and Play. También tenemos varios inversores, fondos de inversión, business angels, universidades y bueno, centros de estudio y escuelas de negocio. Nuestros asociados bueno, son de diferentes sectores. Por destacar algunos, tenemos muchas startups del sector logístico, de industria 4.0, de desarrollo de software, del sector de la salud. Y bueno, todo esto lo hacemos a través de diferentes actividades y proyectos. A través de proyectos como el Digital Summit les damos a estas startups visibilidad en el ecosistema. Este año hacemos la 4ª edición del Digital Summit, que es nuestro gran evento. Si el coronavirus nos lo permite, lo haremos en presencial el 15 y el 16 de diciembre en la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Y bueno, por destacar alguno más de esta lista, por ejemplo, colaboramos con el Banco Sabadell en el ciclo El Mundo que Viene y organizamos mensualmente diferentes webinars en los que reunimos a expertos de un sector y hablamos del futuro de ese sector. También el mismo día del Digital Summit, que es, como os he comentado, nuestro
gran evento, organizamos el Valencia Investors Day, donde damos la oportunidad a diferentes startups de pitchear ante inversores nacionales e internacionales. Os animo a visitar nuestra página web, que es startupvalencia.org, donde podéis ver todos nuestros eventos y actividades. Y aquí os dejo mis datos de contacto por si alguno de los asistentes está interesado en asociarse o tiene alguna duda sobre alguno de los proyectos que realizamos a lo largo del año. Me podéis contactar y estaré encantada de resolver vuestras dudas. Y nada, ahora os dejo con Eduardo y ya con el contenido del webinar en sí. Muchas gracias, Sara. Muy interesante todo lo que has contado y estoy seguro de que a muchas startups les interesa estar en vuestra asociación y estar en ese ecosistema que esperemos que cada vez sea más grande aquí en la Comunidad Valenciana. Pues como bien comentaba Sara, comenzamos la presentación de cómo financiar tu proyecto de desarrollo. Principalmente vamos a hacer en una primera parte una introducción de FI Group, quiénes somos, qué es lo que hacemos y en una segunda parte pues entraremos en más profundidad ya con Mare, donde trataremos por los diversos incentivos que trabajamos en FI Group. Abordando el primer punto, ¿quién es FI Group? Bueno, pues resumidas cuentas, somos la consultora de referencia en el ámbito de la financiación de la I+D+I. Y esto pues no se ha conseguido de un año para otro, sino que se ha hecho en los últimos 20 años. FI Group se constituyó en España en el año 2000 y ha tenido pues una gran expansión internacional en los últimos años. Actualmente estamos presentes en 13 países, entre los que destacan pues nuestros vecinos Francia y Portugal, o también países como puede ser en Latinoamérica, pues Chile, Brasil, Estados Unidos o Canadá. Y como novedad en este 2020 hemos abierto oficinas en Alemania y Japón, dos países que dada la situación actual del COVID, pues han empezado a implementar pues incentivos fiscales a la I+D+I. Algunos datos que nos definen como la consultora con más experiencia. Bueno, pues sin ir más lejos, el año pasado generamos más de 1.700 millones de euros en financiación para proyectos. Respecto a nuestro servicio más core, que son las deducciones fiscales por I+D+I, gestionamos más de 7.500 millones de gasto y por ello pues lideramos el ranking de consultora con más informes motivados vinculantes según el Ministerio, con un 36,2% de cuota. Esto nos sitúa pues como la consultora líder en el mercado y esto nos ha hecho crecer hasta los más de 1.200 empleados que somos actualmente a nivel global. Y ya entrando en materia, 4 grandes áreas que trabajamos desde FI Group. Por un lado, la fiscalidad y la financiación ligada a la I+D+I. Por otro, la parte de optimización de costes y optimización de impuestos locales. Tenemos también una pata importante dentro de la administración pública donde damos soporte en la redacción de normativas o de bases reguladoras de ayudas, dando servicio pues incluso a IBACE y a ABI, por ejemplo. Y por último, pues tenemos un departamento llamado FI Ready, pues enfocado a startups, así como FI Boost, que es una última pata que da servicio como aceleradora de startups, conectando pues las distintas startups del sector y de la convocatoria con empresas con las que son clientes de la casa. Y bueno, esto es un poco la presentación de FI Group. Ahora ya doy paso a Mare, que va a profundizar en los diversos incentivos y nada, todo tuyo, Mare. Hola, buenas tardes. Soy Mare Martínez, como me acaba de presentar mi compañero Eduardo. Soy manager del departamento de FI Ready, que bueno, viene a ser un departamento exclusivo de servicios para startups, que lo que buscan es financiación de la I+D+I de estas startups. Y voy a intentar hacer bueno, una pincelada, ¿no?, por alguno de los principales instrumentos de incentivos fiscales, ayudas, subvenciones que gestionamos y que consideramos que pueden ser de interés para vuestra situación en las startups que hoy nos encontramos aquí, ¿vale?, en este evento. Os animo a todos a que, bueno, el tiempo es reducido y no podremos ver demasiado detalle de todos los programas y de todas las ayudas. Os animo a todos a que nos contactéis al final del evento y que podamos hacer un diagnóstico personalizado, porque realmente
lo importante de cada ayuda es esa, ¿no? Es ver el encaje con la situación específica de un proyecto o de una empresa. Disculpad que no me va el ratón. Ahora. Vale. ¿Cuál es el ciclo de la financiación de la I+D+I? Vale, tenemos que distinguir si nos encontramos en el inicio de un proyecto o durante el curso del mismo o en el final del mismo. En cada una de estas etapas vamos a encontrar unos instrumentos concretos para poder financiar nuestra I+D+I. Las ayudas públicas normalmente están orientadas a una etapa inicial de nuestro proyecto, o sea que todavía no ha empezado nuestro proyecto, es una financiación a futuro. Es además lo que se conoce como efecto incentivador, que seguro que lo habéis escuchado. Nuestro proyecto todavía no ha podido empezar y el hecho de poder solicitar la ayuda y poder optar a ella nos va a poder aumentar el alcance de nuestro proyecto y los objetivos con los que inicialmente lo planteábamos. Esta financiación pública, que puede ser a través de programas que otorgan una subvención a fondo perdido o pueden ser programas que otorgan unos préstamos, pero siempre unas características muchísimo más ventajosas que si vamos a un banco, ¿no? Una financiación cualquiera en el mercado. Tenemos que distinguir en la parte de ayudas públicas si vamos a una concurrencia competitiva o a una concurrencia simple. Esto significa pues, que hay ayudas que están abiertas todo el año a las que podemos acceder y siempre y cuando exista dotación presupuestaria en los organismos convocantes vamos a poder solicitar un programa concreto y aplicar a un programa concreto, o si estamos en una concurrencia competitiva, que significa que tenemos que esperar a que se publique esa determinada ayuda a través del BOE o de cualquier boletín oficial regional y ver si podemos, si encajamos en ese programa y entonces aplicar. Las de concurrencia competitiva obviamente tienen una tasa más complicada de éxito, ¿no? Al final hay una dotación presupuestaria para una determinada convocatoria y tenemos que competir con todos los demás proyectos que se presentan a la vez, ¿no? Hasta que no cierra la convocatoria, nos analizan todos a la vez y nuestro proyecto puede cumplir los criterios mínimos que exige una convocatoria, pero a lo mejor nos quedamos fuera por puntuación, ¿no? Porque hay proyectos que nos superan en puntuación. Una vez que estamos ya durante la ejecución del proyecto o incluso después de esa ejecución, ¿no? Año a año, vamos a poder generar una deducción fiscal a través del impuesto sobre sociedades de esas actividades de I+D en las que hemos incurrido y con un porcentaje de deducción entre el 12 y el 59% de los gastos ejecutados durante un ejercicio. También durante la ejecución del proyecto vamos a encontrar lo que se conoce como bonificaciones del personal investigador. Es un tipo de bonificación sobre las contingencias comunes de la cuota empresarial que paga la empresa por cada uno de los trabajadores, siempre y cuando cumplan una serie de requisitos. Vamos a ver mínimamente todos estos criterios y incentivos que os estoy comentando. Por último, una vez ejecutado ya el proyecto, es probable que fruto de esa I+D licenciemos el resultado del mismo y cedamos esa explotación a un tercero. Bueno, si esto ocurre, y lo mismo con muchos más criterios a tener en cuenta, existe un incentivo que se conoce como Patent Box y que lo que nos consigue es reducir los ingresos o las rentas que nos generan la cesión de esos determinados activos a un tercero, ¿vale? Las rentas que están generando esa cesión se pueden reducir hasta un 60% en nuestra base imponible. Durante el inicio y la ejecución de nuestro proyecto existe un instrumento que se conoce como Tax Lease, que, bueno, en este caso no es que sea una financiación privada desde el punto de vista de la startup, pública desde el punto de vista de la startup, sino que es una inversión privada a través de una agrupación de interés económico. En este caso sería la agrupación de interés económico, una serie de inversores fiscales, los que generarían esa deducción fiscal, ¿vale? Y de cara al desarrollador, que sería la startup, tendría un coste cero. Veremos mínimamente este instrumento un poquito más adelante.
Vale, ¿dónde impacta cada una de las cosas que os acabo de comentar? Si estamos hablando de ayudas o de tax list, nos va a generar un aumento en nuestra cuenta de resultados, ¿vale? En nuestros ingresos nos van a aumentar, pues, por haber recibido esa subvención o por haber vendido nuestro desarrollo a una AIE. En el caso de las bonificaciones por personal investigador, lo que vamos a tener es una reducción de gastos, también en nuestra cuenta de resultados, pero al final va a ser pues, una reducción de gastos en lugar de un aumento de ingresos. En el caso del Patent Box, estamos en una reducción en la base imponible, ¿vale? Una vez que tenemos nuestros ingresos, nuestros gastos, tenemos nuestra base imponible y ahí podemos generar una reducción del 60% de esas rentas que os contaba antes por la cesión de determinados activos a un tercero. Tras eso, aplicamos nuestro tipo de gravamen, etcétera, y nos sale una cuota a pagar a Hacienda, ¿no? Bueno, pues aquí es donde entran en juego las deducciones fiscales por I+D+I, por esas actividades de I+D+I. Es una reducción directamente sobre los impuestos que nos toca pagar a Hacienda. Veremos más adelante qué pasa si no estoy pagando todavía impuestos, ¿no? Si estoy en una etapa demasiado inicial de la empresa y estoy en pérdidas o estoy compensando pérdidas de ejercicios anteriores. No perdemos el derecho a generar esta deducción fiscal. Sobre el primer bloque vamos a ver bueno, una serie de conceptos básicos acerca de las ayudas y de determinados programas de financiación pública de la I+D, cosas a tener en cuenta. Y también vamos a ver ejemplos de algunos programas que creo que pueden ser interesantes para vuestra situación actual. Lo mismo, la cantidad de convocatorias aquí son muchísimo más amplias, ¿no? Con lo cual os animo a que nos contactéis para que hagamos un diagnóstico personalizado en cada caso, porque con el tiempo disponible no vamos a poder contar todo el abanico posible. Las ayudas públicas. Estamos ante una financiación que puede ser a fondo perdido o a través de un préstamo blando. Lo que os contaba antes, una subvención a fondo perdido es aquella que no se devuelve, ¿vale? Es directamente un ingreso, normalmente va a ser un porcentaje sobre los gastos de I+D que estemos presentando y no vamos a tener que devolverlos. El préstamo blando normalmente se va a articular a través de préstamos con suficiente carencia como para desarrollar nuestro proyecto de I+D y una vez terminado y ejecutado, entonces empezar a devolver ese préstamo y a unas condiciones pues, que pueden ser incluso al 0% de interés. Las ayudas públicas son una fuente de financiación segura, son además una buena imagen para la empresa, ¿no? Mejora el prestigio de la empresa pues, de cara al sector en el que nos encontramos, de cara a nuestra competencia, de cara a la búsqueda de otra financiación privada, ¿vale? Business angels o bancos, todo esto nos va a mejorar la imagen de la empresa si decimos que hemos conseguido X dinero, ¿no? en financiación pública. Y además es compatible con deducciones fiscales, con otro tipo de incentivos que ahora veremos también un poquito más adelante ampliando la información que os comentaba anteriormente. Podemos llegar a financiar hasta el 100% del desarrollo de nuestro proyecto. Podemos además, en algunos casos, subrogar este préstamo, en el caso de que la financiación sea un préstamo, de forma que se traduzca en otro ingreso más para la empresa, ¿no? Como una especie de subvención equivalente sobre ese préstamo. Y nos olvidamos de la deuda se la vendemos a un banco. Y volver a recalcar que existen múltiples organismos y múltiples convocatorias a las que podemos acceder, tanto a nivel europeo, internacional, nacional, autonómico. Y aquí lo importante es saber hacer un buen diagnóstico del momento en el que está nuestra empresa y nuestro proyecto concreto el que queremos financiar. Vale, ¿qué podemos financiar? Tenemos que hacernos una pregunta inicial y es ver si estamos ante un proyecto empresarial, es decir, todo mi modelo de negocio, o si estamos ante un proyecto concreto de I+D. ¿Vale? Hay programas específicos que lo que nos van a financiar es todo el plan empresarial de la empresa, ¿vale? Nuestro modelo de negocio completo.
y proyectos, o sea, programas que van a ir a financiarnos una línea específica dentro de nuestra actividad. Si estamos hablando de un plan empresarial, vamos a tener que distinguir entre si lo que estamos innovando en nuestro modelo de negocio es desde el punto de vista de un servicio o desde el punto de vista de un producto, ¿vale? Una tecnología propia que sea disruptiva o desde una prestación de servicio. En función de esto vamos a encontrar programas específicos para aplicar a una línea o a otra. En el caso de ir a una tecnología propia de I+D, vamos a poder encontrar programas mucho más interesantes, ¿no? Como sería el programa Neotec o el homólogo al Neotec. El Neotec es nacional y ahora lo comentaremos ligeramente por encima, y el Createc es a nivel autonómico, que está enfocado a la creación de empresas para los primeros años de vida, ¿vale? Para ayudar a montar a la creación y a la consolidación de una empresa de base tecnológica. En el caso de que estemos hablando de un proyecto concreto, una actuación de I+D, tendremos que ver si esa actuación está relacionada con una inversión, ¿vale? Con un proyecto de inversión o con un proyecto de desarrollo. En el caso de que vayamos por un proyecto de inversión, vamos a tener programas de ámbito nacional, pues como puede ser algún programa de CEDETI, que comentaremos más adelante, algún programa del IDAE, que es el Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético, algún programa de otro ministerio como es el REINDUS. Lo que os comentaba antes, algunos van a ir por convocatoria cerrada, vamos a tener que esperar a que se publique, y en otros vamos a tener la ventanilla abierta todo el año para poder presentarnos en el momento que tengamos esa oportunidad delante, ¿no? Ese programa de inversión. En el caso de que tengamos un proyecto concreto de I+D+I, de un desarrollo concreto, una investigación concreta, vamos a tener que analizar si estamos ante un proyecto que puedo ejecutar yo completamente, yo a nivel empresa, o preciso de alguna colaboración de otras empresas o de algún otro centro tecnológico, universidad, para montar un consorcio, ¿vale? Porque hay convocatorias que están relacionadas con la financiación a un consorcio completo, a una agrupación de empresas y de organismos de investigación, o si va a ir solamente a nivel individual con los gastos que yo internamente en la empresa tengo, pues a través de mi equipo técnico y alguna subcontratación específica. Lo interesante de todo esto es ver que en cada momento del desarrollo tanto de la empresa como del proyecto vamos a poder ir a una línea u otra pudiendo jugar, ¿no? con distintos rendimientos, ¿no? en el momento de la empresa. Sí que es importante tener presente que la mayoría de las ayudas son incompatibles entre sí, ¿vale? O sea que para el mismo gasto, para el mismo proyecto, no vamos a poder duplicar la financiación, ¿vale? Esto es importante que lo tengamos presente. Pero sí se puede jugar con distintos programas en función del objetivo que queramos cubrir en un determinado momento. Vamos a contar algunos programas específicos que yo creo que para unas startups pueden ser interesantes. Desde el punto de vista del plan empresarial, ¿vale? Cuando lo que queremos financiar es un modelo de negocio empresarial, vamos a tener algunos programas como serían los que estáis viendo ahora mismo en pantalla. ENISA Emprendedores, Neotec de CEDETI o Createc a través del IBACE. ENISA Emprendedores es un préstamo participativo, está orientado a las pymes que tienen menos de 2 años y en ENISA nos van a pedir una cofinanciación con la financiación que nos puedan otorgar ellos. Entonces, un buen momento para poder acudir a ENISA es cuando la empresa está cercana o acaba de realizar una ampliación de capital pues para financiar su actividad, ¿no? Entonces, si hemos realizado o estamos a punto de realizar una ampliación de capital en torno a, me lo invento, 100.000 euros, vamos a poder solicitar otros 100.000 euros a ENISA. El préstamo es participativo, pero es verdad que el objetivo de ENISA no es quedarse con participación en la empresa, sino que va a participar de la rentabilidad que tenga la empresa a lo largo de los años en los que se devuelve el préstamo. Es un préstamo que va a Euribor
3,25 como fijo y una parte variable que puede llegar hasta el 6% en función de lo que os decía, de la rentabilidad de la empresa, ¿vale? Lo bueno es que no tiene garantías y que no tenemos que esperar tampoco un plazo determinado para poder presentarnos. En el momento que el organismo tiene dotación presupuestaria para poder presentarse, podemos ir nosotros con nuestra solicitud presentando nuestro plan empresarial. En el caso de Neotec, es como el programa estrella para las startups. Se convoca a través del CEDETI, está dirigido a empresas hasta los 3 primeros años de vida. Nos van a financiar hasta el 70% a fondo perdido, ¿vale? Es una ayuda que no se devuelve, hasta 250.000 euros de máximo, sin ningún tipo de garantías ni demás. Problema, es en concurrencia competitiva, ¿vale? Hay que cumplir una serie de requisitos de capital mínimo para poder presentarse, de 20.000 euros, y tenemos que esperar a que se convoque para poder acceder a ella. En concurrencia competitiva, ya sabéis, vamos a tener que competir con todos los demás. Entonces, Neotec es un programa muy competitivo. La tasa de éxito del año pasado estuvo en torno al 20% en la convocatoria. Se va a premiar muchísimo que nuestra tecnología sea muy disruptiva, ¿vale? Y que haya una capacidad de emprendimiento real de los socios fundadores. El homólogo regional, por cierto, Neotec está a punto de salir, se espera a principios de abril como tarde. El homólogo de este programa Neotec desde el punto de vista regional es el CREATEC, ¿vale? Que lo convoca IBACE. CREATEC de este año ya cerró el pasado mes. Está dirigido a empresas hasta los 5 primeros años de vida. Vamos a encontrar una financiación también a fondo perdido, hasta el 70%, pero un máximo un poquito menor que el de Neotec, hasta 210.000 euros máximo. También es en concurrencia competitiva, se abre una vez al año, se presentan una serie de empresas y en función de la puntuación obtenida vamos a poder acceder a esa ayuda o no. El problema aquí de CREATEC es que el pago de esta ayuda, Neotec se paga 60% por adelantado y el resto al final del proyecto. CREATEC es todo al final del proyecto. La única forma de anticipar hasta el 90% es constituyendo garantías. Cuando hablo de garantías me refiero a avales bancarios o avales a través de una sociedad de garantía recíproca. Vale, si estamos hablando de un proyecto concreto de I+D+I, no un plan empresarial, no todo nuestro modelo empresarial, sino un proyecto concreto, una línea de actuación concreta de I+D+I. Vamos a contar algunos programas, ¿vale?, que pueden ser interesantes. CEDETI tiene algunos programas como el PID, que son proyectos de investigación y desarrollo, la línea directa de innovación o el programa Cervera. En los proyectos de I+D, que son Cervera o PID, vamos a tener que buscar un grado de novedad mayor de los proyectos, ¿vale? Un proyectos que sean disruptivos a nivel de mercado, ¿vale? Que vayamos a hacer un salto cualitativo con respecto al estado de la técnica. La financiación obviamente va a ser mejor en estos casos cuando estamos hablando de una I+D, de proyectos de investigación y desarrollo, que en proyectos de innovación. También lo veremos más adelante con las deducciones fiscales. En los proyectos de I+D vamos a tener una financiación hasta el 85% del presupuesto del proyecto y va a ser un préstamo parcialmente reembolsable. Esto significa que una parte la vamos a tener que devolver y otra parte no. Otra parte va a ser como una subvención a fondo perdido, ¿vale?, contablemente. Es un tramo del préstamo que nos otorga CEDETI que al final de la vida del préstamo no se va a devolver. En este caso, en los proyectos de I+D estaremos en un tramo no reembolsable de en torno al 20-30% y unas características del préstamo de la parte que nos toca devolver de 10 años de amortización con 3 de carencia y actualmente al 0% de interés, que se fija en el momento de la concesión, se mira lo que está el Euribor a un año y se fija en función del dato del Euribor. Si es negativo, pues se considera un préstamo al 0% de interés. Aquí estamos hablando de proyectos entre 12 y 36 meses, incluso menos. Lo ideal es proyectos entre 1 y 2 años.
En la línea directa de innovación, como veis, disculpad, el préstamo tiene unas condiciones algo inferiores, ¿no? No son tan buenas como esos 10 años de amortización, ese tramo no reembolsable hasta el 30%, etcétera. Aquí estamos en un tramo no reembolsable del 2% y unos préstamos que están entre el 3 y 5 años de amortización y que van a llevar un pequeño interés al 0,2% o al 1,2%, Euribor más 0,2 o Euribor más 1,2. También estamos hablando de proyectos ligeramente más pequeños en cuanto a duración. ¿Vale? Desde los 6 meses ya podemos presentar un proyecto de innovación o de inversión a esta línea de innovación. El programa Cervera es muy similar al programa de PID, de investigación y desarrollo, solo que tenemos que ir a unas temáticas concretas que están definidas en el programa. ¿Vale? Son bastante amplias, o sea, hay muchos sectores, pero tenemos que encajar bien en esa temática. Y necesita la participación de un centro tecnológico, es decir, cuando nuestro proyecto precise de una colaboración de un centro tecnológico que va a aportar un valor añadido a nuestra investigación o a nuestro desarrollo, vamos a poder ir a este programa con una participación mínima del centro tecnológico de un 10%. En este caso, la participación del centro tecnológico es asumida por la empresa, es decir, es una modalidad de subcontratación de ese centro. ¿Vale? El principal problema que tenemos en la mayoría de los programas de CDTI, o en estos 3 que os estoy comentando, es que nos van a exigir, por un lado, una doble capacidad en la empresa. Por un lado, la capacidad de desarrollar el proyecto, y esto se traduce en que al no financiarnos el 100% de nuestro presupuesto del proyecto, va a haber una parte que nosotros tenemos que acreditar con fondos propios. ¿Vale? Entonces, si la empresa no tiene unos fondos propios suficientes, una generación de ingresos suficiente, CDTI nos va a exigir una ampliación de capital, al menos que cubra ese 15% del presupuesto del proyecto que estamos presentando. Y por otro lado, va a haber una capacidad de poder devolver el préstamo. ¿Vale? ¿Y esto cómo se asegura? Pues nos van a hacer un análisis de nuestros estados financieros, de nuestras cuentas, y en función de nuestra solvencia nos van a exigir unas garantías sobre el préstamo concedido, mayor o menor medida, en función de la solvencia que nosotros podamos acreditar. Por tanto, ¿qué es interesante aquí? Vuelvo a insistir en lo mismo. Un buen diagnóstico para ver en qué momento es el adecuado para poder acceder a este programa y que no nos exijan unas garantías demasiado altas. Otros programas que pueden ser interesantes, pues del Ministerio de Ciencia e Innovación tenemos algunos programas y bueno, he seleccionado estos 3 que creo que pueden ser interesantes para vosotros. El Retos Colaboración son programas en consorcio, es decir, que aquí vamos a ir de la mano de más empresas y más organismos de investigación. El consorcio mínimo es una empresa y un organismo de investigación, con lo cual, en el momento que nosotros precisemos en una determinada idea de proyecto de una participación de un organismo de investigación, lo mejor es ir en una colaboración, ¿vale? En un consorcio en el que a la parte del organismo de investigación se le va a financiar al 100% a fondo perdido, de forma que no tengamos que asumir esa subcontratación con gasto de la empresa. La parte empresarial va a ir financiada a un préstamo, también con muy buenas condiciones, estamos hablando de préstamos a 10 años, con 3 de carencia. El último que salió, porque esta convocatoria es por concurrencia competitiva, salió al 0%, porque lo mismo está fijado a Euribor, si el Euribor es negativo, pues es un préstamo a 10 años, al 0% de interés y con incluidos 3 de carencia. Son presupuestos, proyectos de presupuesto mínimo 500.000 euros en la totalidad, ¿vale? del consorcio, y vamos a ir cobrando por anticipado cada una de las anualidades. Algunos programas específicos para la contratación de doctores pueden ser, o de doctorados industriales, puede ser el Torres Quevedo o el Doctorados Industriales. Esto es
proyectos dirigidos, o sea, programas dirigidos a la contratación de personal cualificado para realizar un determinado proyecto de I+D. ¿Vale? Entonces, nos van a financiar hasta el 70% del coste de ese doctor, ¿vale? A fondo perdido, con unos máximos. En el caso del Torres Quevedo, el máximo está en 55.000 euros. En el caso de los doctorados industriales es menor, estamos en 23.760 euros, pero hasta ese 70% va a ser a fondo perdido. Tanto Torres Quevedo como doctorados como retos colaboración son programas en concurrencia, o sea, tenemos que esperar a que se convoquen. Torres Quevedo y doctorado salió hace poco, han cerrado en febrero, y retos colaboración se espera para el último trimestre del año. Vale, pasamos al bloque de incentivos. Deducciones fiscales por I+D+I. Bueno, es importante aquí que distingamos de nuevo entre qué es la I+D y qué es la innovación tecnológica. En la I+D estamos hablando de proyectos que suponen una novedad objetiva en el mercado. A ver, disculpad que no... Ay. Perdonad, que va un poco lenta la presentación, entonces es un poco difícil. Proyectos de I+D son aquellos que tienen una novedad objetiva en el mercado, es decir, que estamos superando el estado de la técnica, estamos superando otras soluciones que existen en el mercado. ¿Vale? Es un proyecto mucho más disruptivo que una innovación tecnológica. Innovación tecnológica significa que puede haber otras soluciones similares en el mercado, pero mi empresa quiere desarrollarlo internamente desde cero, una solución para competir en el mercado con otras ya existentes, ¿vale? Es una novedad más subjetiva. Obviamente, como el grado de novedad no es el mismo, el grado de deducción fiscal no va a ser el mismo. En innovación tecnológica estamos hablando de un 12% sobre los gastos incurridos en esa actividad de innovación tecnológica, mientras que en la investigación y desarrollo, en la I+D, estamos hablando del 42% de deducción, incluso se pueden añadir deducciones adicionales que pueden superar ese 42% de los gastos, ¿vale? En I+D. ¿Qué pasa si un año, bueno, esto se articula a través del impuesto sobre sociedades, ¿vale? ¿Qué pasa si yo pues caigo ahora en que hace 2 años no nos dimos cuenta de que habíamos generado un proyecto de I+D y no lo declaramos en el impuesto? Bueno, no pasa nada, se puede recuperar ahora, no se pierde esa capacidad de poder generar esa deducción fiscal, ¿vale? Podemos recuperar años anteriores hasta 15 años y podemos aplicar esas deducciones fiscales hasta los próximos 18 años, ¿vale? ¿Qué pasa si mi situación financiera, mi situación de la empresa, estamos en pérdidas o compensando pérdidas de ejercicios anteriores y no puedo aplicar directamente esas deducciones fiscales, ¿vale? Que directamente se aplican a lo que me toca pagar a Hacienda? Bueno, hay un instrumento desde 2013 por el cual se puede monetizar la deducción fiscal de un determinado ejercicio, ¿vale? Hasta el 80% de la deducción fiscal de un determinado ejercicio lo podemos monetizar y convertirlo en un ingreso directamente de la administración, ¿vale? Hacienda se va a quedar con un 20% en forma de impuesto por hacer ese ingreso, pero vamos a tener que cumplir una serie de requisitos para poder optar a ello. Bueno, pues entre otros, obtener un informe motivado. Un informe motivado es un proceso que se otorga desde el Ministerio de Ciencia e Innovación, que es gratuito, pero que exige un proceso anterior de certificación del proyecto, ¿vale? Como una especie de auditoría del proyecto, que sí que conlleva un coste. Tenemos que mantener la plantilla en un determinado periodo de tiempo, la plantilla media en I+D, etcétera. Entonces, bueno, tenemos que revisar si cumplimos todos esos requisitos en ese periodo para poder monetizar esa deducción fiscal y poder optar a ella.
Otro incentivo, bonificaciones a la seguridad social por personal investigador. Este tipo de incentivo es para aquellas personas que están trabajando en estas actividades de I+D, las mismas que acabamos de contar por deducciones fiscales, y que estén en exclusiva dedicados a estos proyectos, la empresa puede bonificarse hasta el 40% de sus contingencias comunes de lo que toca pagar a la seguridad social, ¿vale? Bueno, esto se determina identificando qué investigadores pueden estar en esta dedicación exclusiva o al menos en un 85% a estas actividades de I+D, y hay que ver una serie de criterios para ver si los cumplen o no, pues como tipo de contrato, una duración mínima también que tienen que estar en esas actividades de I+D, etcétera. Vale. ¿Qué pasa si quiero deducir y bonificar a una misma persona? Bueno, solamente vamos a poder optar a una compatibilidad plena entre deducción fiscal y bonificación por personal investigador sobre la misma persona si obtenemos el sello de PYME innovadora. Este sello es un proceso también gratuito que se puede conseguir y simplemente hay que cumplir algunos de los criterios por los cuales se define la capacidad de PYME innovadora. ¿Cuáles son algunos de esos criterios? Pues, por ejemplo, haber obtenido una financiación de I+D. ¿Vale? Algunos de los programas que os he contado antes nos van a poder otorgar el sello de PYME innovadora. Una vez que tengamos ese sello de PYME innovadora, vamos a compatibilizar plenamente sobre una misma persona una deducción fiscal y una bonificación por personal investigador. Una vez que se identifica este personal, se realiza el cambio, esa notificación en la Seguridad Social para empezar a bonificarse desde ya de ese personal, ¿vale? Hasta 9 trabajadores lo podemos hacer sin necesidad de solicitud de informe motivado y certificación del proyecto, etcétera, y a partir de los 10 investigadores vamos a tener que realizar un proceso de certificación. ¿Criterios que hay que tener en cuenta? Bueno, lo que os decía, pues hay que mirar que cumplan todos los criterios para poder realizar esta bonificación y hacer ese comunicado a la Seguridad Social para bonificarse de determinados trabajadores. Algunos de ellos, pues que tienen que ser de grupo de cotización entre el 1 y el 4, que tienen que tener una duración mínima de 3 meses, que tienen que tener una dedicación exclusiva a I+D, acreditando un mínimo del 85%, y el 15% además tiene que ser tareas colaterales a esta actividad de I+D+I, etcétera. Criterios que, una vez más, bueno, es nuestro trabajo el identificarlo y el ver que los cumplimos para poder optar a ello. Vale, el tax list. Es un tipo de instrumento que es bastante más complejo de lo que os voy a contar, pero quería hacer una pequeña mención a ella porque es un instrumento que nos está funcionando bastante bien. En este punto bueno, imaginaos que la situación de vuestra empresa no tiene todavía beneficios y aquello de la monetización no termina de encajaros, pues el esperar ese tiempo para monetizar esa deducción fiscal, el perder el 20% por el camino, etcétera. Bueno, pues esto es un mecanismo a través del cual una serie de inversores fiscales van a montar una agrupación de interés económico, una AIE, que va a hacer un encargo de desarrollo de I+D a vosotros como desarrolladores. ¿Vale? Entonces, la titularidad de ese desarrollo la va a ostentar la agrupación de interés económico para poder generar esos incentivos fiscales, esas deducciones fiscales y bases imponibles negativas en cada uno de los inversores que han entrado dentro de esa AIE. Para vosotros es coste cero y riesgo cero, ¿vale? Todo el riesgo fiscal lo asume el inversor fiscal y el coste de esa certificación del proyecto, etcétera, la asume el inversor fiscal. A vosotros os traduce en una financiación adicional privada de en torno al 30-38% del coste de un proyecto.
Por último, vamos a ver un pequeño caso práctico. Para empezar, como siempre, insisto mucho en esto, es muy importante realizar un buen diagnóstico en el momento, en el caso, en el proyecto concreto que tengamos delante, ¿vale? En este diagnóstico, ¿qué es lo que tenemos que analizar? Bueno, ¿qué fecha de constitución tiene la empresa? ¿Qué capital social tiene? ¿Cuál es nuestro proyecto tecnológico? ¿Cuál es nuestro modelo de negocio? ¿Cómo vamos a explotar este desarrollo? ¿Qué equipo humano tenemos para poder acreditar la capacidad de desarrollar mi proyecto? ¿Qué estados financieros tenemos? ¿Qué solvencia podemos acreditar para poder acceder a un programa u otro? Incluso si mi tecnología está patentada o procede de una explotación, de una patente anterior por ejemplo, en una universidad, en un centro de investigación. Una vez que tenemos esto, pues imaginad que vamos a un programa concreto que es el PID, porque hemos visto que encaja perfectamente. Vamos a ver en 4 números muy sencillos qué rentabilidad, qué financiación y qué rentabilidad podría tener nuestro proyecto de I+D. Tenemos un proyecto con un presupuesto de 500.000 euros. A través del programa de PID de CDTI nos va a poder aportar un préstamo parcialmente reembolsable de hasta 425.000 euros. De estos 425.000 euros, hasta 112.500 no vamos a tener que devolverlos, ¿vale? Contablemente es una subvención a fondo perdido. Los restantes, 312.500, los vamos a tener que devolver pasados 3 años de carencia, a lo largo de 7 años de amortización y, bueno, pues ahora mismo al 0% de interés y el Euribor está en negativo. Vale. ¿Qué nos van a exigir financieramente, condiciones para poder financiar esos 500.000 euros de presupuesto de proyecto? Bueno, tenemos que acreditar un mínimo del 15%, esos 75.000 euros, en fondos propios en la empresa, ¿vale? Que si no los dispone la empresa en el momento de la solicitud, nos lo van a exigir a través de una ampliación de capital. Y nos van a exigir unas garantías en función de la solvencia financiera que tenga la empresa. Bueno, imaginaos que nos ponen unas condiciones sobre el préstamo de 25% de garantías. Pues ahí está. ¿Qué pasa con, una vez ejecutado el proyecto, qué deducción fiscal puede generar este proyecto? Bueno, estamos hablando de un proyecto de I+D, con lo cual, si nunca se han generado deducciones anteriormente en la empresa, podemos ir a una deducción de hasta el 42%. Nos va a generar una deducción fiscal de 178.500 euros para deducirnos en el impuesto sobre sociedades. ¿Qué pasa si no podemos deducirlo porque no tenemos cuota todavía para pagar a Hacienda? Bueno, pues que podemos monetizar esa deducción, ¿no? Como os hemos comentado antes. Ese 80% se traduce en un ingreso neto en la empresa, cumpliendo una serie de requisitos, pasando una serie de pasos, pero os ingresarían esos 142.800 euros, ¿vale? Es decir, que para un proyecto de 500.000 euros tendríamos, por un lado, un tramo no reembolsable de la financiación a la que podemos optar de CETI de 112.000 euros y, por otro lado, una monetización de 142.800. Es decir, en total, más del 50% del presupuesto de mi proyecto lo voy a poder financiar con una subvención neta en mi contabilidad, ¿vale? Para que veáis un poco con números lo que puede suponer la rentabilidad de una financiación pública de I+D y combinada con otra serie de incentivos. Bueno, yo creo que por ahora es suficiente, ¿no? Es una serie de pinceladas básicas a una serie de incentivos y de programas y, insisto, os animo a que contactéis con nosotros y que hagamos un diagnóstico personalizado para vuestra situación y vuestro proyecto. Doy paso a mi compañero Lluís del programa de aceleración de FEI Boost. Gracias, Mare. Buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, la verdad que este roadmap que has hecho da
mucha claridad, ¿no?, de todas las opciones que hay en los incentivos de hoy en día, porque hay varios de todo tipo, sea cual sea el momento del proyecto, y cuando haces el roadmap 360 te das cuenta de dónde tienes que atacar y en qué momento y todo, ¿no? Entonces, la verdad que va muy bien tener este caso práctico que ha ayudado a ponernos todos en situación. Bueno, yo soy Luis Costa, responsable del programa de aceleración del FI Group, lo que es FI Bus como tal. Hace ya 3 años que estamos en ello y el mes que viene lanzamos la 4ª edición. Y en lo que es la call de la próxima edición, lo que nos interesa es ya empezar a trabajar en lanzar pues cada una de las oportunidades que podemos entender en lo que nos cuadra a nosotros. Entonces, Martí, si me pasas, creo que no va tirando. Veremos un poco lo que buscamos y lo que ofrecemos en ese sentido. Vale. ¿Qué buscamos? Principalmente, pues empresas de base tecnológica con modelos B2B que sean para ofrecer lo que es a nuestro mercado, principalmente, constituidas en España recientemente, vamos hasta 5 años más o menos, bueno, principalmente 5 años como mucho, que sean ya con el MVP definido, funcional, con esas primeras métricas y esa primera facturación ya tangible. Es decir, una solución que presentemos al mercado de manera que sea estable y funcione y esté validada, ¿no? Entonces tenemos también que nos gusta que esté el equipo dedicado full time y buscamos pues, diversos sectores de aplicación, ¿vale? Y ahora veréis por qué buscamos que sean sobre todo modelos B2B. Vale. En cada una de las, bueno, en Levante la principal aceleradora que conocemos, ¿no?, es Lanzadera de Mercadona. Pero bueno, cada una tiene su valor diferencial. La nuestra, lo que ofrecemos principalmente es ese acceso a mercado a todos los clientes, no solo los 3.500 a nivel español, sino los más de 13.000 que tenemos a nivel mundial, con todos los países que comentaba Eduardo al inicio de la sesión. Es todo el acceso pues, que de las startups españolas que entran en nuestro programa de aceleración, pues damos actualmente ese acceso, pues ya sea no solo a España, sino a Portugal, Brasil, Chile, todo lo que es LATAM, Italia, Francia y cada vez pues, más mercados, ¿no? Eso lo hacemos con unas sesiones súper ágiles. Hoy en día pues lo hacemos con video calls de 1/4 de hora por startup, muy ágil, presentamos video call, es un primer contacto con todos los clientes que tenemos que lo agradecen porque se les presentan soluciones que traccionan en sus sectores, descubren que lo que hay y por lo que les interesa pues hay un win-win en todo momento, ¿no? Entonces, aparte de eso, las startups que entran en el programa se les hace un non-roadmap de financiación mediante el apoyo, nos apalancamos en FI Ready, como has visto con Mare, y bueno, se hace un estudio individualizado de cada estado de necesidades de financiación, en qué momento están, pues lo que nos interesa es cada vez es tener más financiación pública para evitar diluirnos, ¿no? Y después, pues en caso que haga falta, pues si hace falta abrir rondas de inversión para capital privado, pues se hace también, apoyamos en eso. Como vemos aquí también hacemos el acceso a inversión privada. Tenemos un vehículo también de inversión que se llama Invest, en el cual tratamos de ver si hace falta entrar por nuestra parte, por parte de FI Group, y si no, planteamos el acceso a abrir la puerta a redes de inversión con nuestros contactos. Aparte de eso, también hacemos la formación periódica en cualquiera de los incentivos fiscales que hemos visto ahora la pincelada con Mare, todos los incentivos de financiación pública, temas de innovación, ventas, temas legales con despachos especializados, en startup, mentoring personalizado si hace falta profundizar en algún tema. Toda la parte de networking y visibilidad, pues desde publicaciones en redes, en medios, en el estar en los stands de Free4Now, en South Summit. Bueno, incluso damos espacios de trabajo si hace falta pues que ya se tenga una reunión en Madrid, en París, con cualquier cliente, pues ofrecemos nuestras oficinas para tener esas reuniones siempre cuando haya disponibilidad, que se puede mover con tiempo sin problema, y todo lo que es la comunidad de Facebook, ¿no? De nuevo, lo que tenemos aquí, me gusta destacar todo el acceso a mercado de los clientes que disponemos a nivel mundial, ¿vale? Y es que esa puerta fría que cuando uno tiene validada la solución y incluso tiene una ronda que acaba de levantar dinero y tiene que cremar ese dinero en marketing,
tiene que tener muy claro dónde meter el foco y dónde atacar. Y aquí pues nosotros abrimos puertas muy interesantes en ese sentido, ¿vale? Entonces, para ir rápido y ir cerrando este punto, ya os explico muy rápido lo que es el proceso. El proceso que tratamos es principalmente, pues ahora en abril ya abrimos en la semana que viene ya lo que es la próxima call, donde, bueno, con las características que hemos comentado, con una solución B2B, ya con soluciones ya bien hechas y que estén validadas y con una solución estable, se presentan a las empresas, hacemos un comité de evaluación. El Startup Day, de las 10 finalistas que escogemos, nos quedamos con 5 y durante 5 meses aceleramos las startups con todo lo que hemos visto antes, con todo lo que hemos ofrecido. El acompañamiento, acceso al mercado, por eso dura un año, con lo que es cuestión de hacer todo el mentoring, etcétera, y finalmente hacer el Demo Day, donde se da de nuevo esa visibilidad pues, a potenciales inversores, potenciales clientes, etcétera. Tenéis aquí la web para entrar y contrastar todo lo que es el registro en la call para quien esté interesado a ello. Y bueno, finalmente, pues comento algunas de las startups de ediciones anteriores que, bueno, han sido de todo tipo, desde temas de gemelos digitales a temas de bots, a temas de tecnología a nivel de RFID para temas logísticos, a nivel de, bueno, mil y una diversidad, monitorización, fintech, temas de incremento de ventas en marketing, ciberseguridad, la de Botum, que fue la que ganó el primer premio, la mejor puntuación del Neotech, que os comentaba antes Mare, con la mejor nota de España, Fubex con temas de drones de largo alcance, Iron Chip, ciberseguridad también, Predictive Company con inteligencia artificial a nivel de consumo energético, etcétera. Bueno, la verdad que las tenemos todos en la web, no quiero entrar en detalle en cada una de ellas, pero para daros algunos ejemplos, ¿no?, de las distintas ediciones. Y bueno, con muchas ganas de atacar la ya última edición y con eso os queríamos dar un poco la pincelada que tenemos en lo que es nuestra aceleradora. Me comentaban mis compañeros que tenemos un poco hasta las 5 y abrimos ya ronda de dudas para que podáis contrastar cualquier duda tanto a mí como a Mare como a Sara. Entonces, nada. Pues muchas gracias, Luis. Sí, tenemos aquí varias dudas y bueno, voy a trasladar un par de ellas ya que estamos en hora y bueno, lo hacemos así rapidito. Me preguntan por aquí, Mare, si está limitado el presupuesto a nivel de contratación externa para un proyecto, por ejemplo, de Fedeti, como el que has comentado. Sí, por Ley General de Subvenciones, la subcontratación externa en una empresa está limitada al 50%, pero además es aconsejable no llegar a ese límite, no acercarnos, o sea, que podamos demostrar una capacidad interna en nuestra empresa con nuestro equipo de desarrollo. Muy bien, pues muchas gracias, Mare. Para Luis me comentan qué tipo de condiciones necesitáis para la aceleradora. Entiendo que, bueno, esto es un poco un tema más a tratar internamente, sí, bueno, pero bueno, las valoraréis. Podéis enviar un mail aquí, mira, en el contacto que tenéis aquí entramos en detalle, pero principalmente lo que os decía al inicio, las condiciones son que ya veamos un poco las primeras métricas de facturación, que el equipo esté full time y que sea una solución B2B disruptiva con base tecnológica. Muy bien, pues muchas gracias. Terminamos ya el webinar de financiación. Ha sido potente, rápido, ágil y nada, muchas gracias a los asistentes y esperemos haber podido aportar nuestro granito de arena. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias, Eduardo. Venga, un placer. A vosotros. Buena tarde. Buenas tardes.